¿Sabe qué es el espiritismo? ¿Será que la reencarnación existe? La gente que escuchan voces estarán locas. Cuando estamos solos en casa y sentimos la presencia de algo o alguien que nos observa, ¿es que acaso lo estamos imaginando? ¿Estamos solos en este universo? Mis amigos, quien les habla, Roberto Fernández. Hoy nos enteraremos del espiritismo en el mundo. ¿Por qué el espiritismo es diferente a las otras religiones? ¿El espiritista kardecista es igual a los que practican la macumba, el vudú o la santería? Aquí comienza Evolucionando. Fenómenos paranormales siempre existieron a través de la humanidad. En 1848 estos fenómenos surgen en Hydesville, Nueva York, a través de las hermanas Fox, hecho que llega a Europa con las mesas giratorias. El fenómeno despierta la curiosidad del profesor Hippolyte Léon Denis Ribeil, pedagogo, científico, filósofo y matemático, conocido como Allan Kardec, misionero de la tercera revelación. Concluyó en 1869 las 5 obras que abarcan la codificación del espiritismo, transmitidas desde el mundo espiritual a través de varios medios. Esta doctrina de los espíritus está basada en el libre albedrío y enseña un cristianismo redivivo de amar al prójimo como a sí mismo y que sin la caridad no hay salvación. Nacer, morir y renacer, tal es la ley para seguir evolucionando. Amigas y amigos, sean todos ustedes bienvenidos a Evolucionando, donde buscamos aclarar nuestras inquietudes, quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Nuestros panelistas son médiums con profundo conocimiento de la vida espiritual. Hoy hablaremos del espiritismo en el mundo y como invitado nos acompaña Juan Antonio Durante, formado en relaciones humanas, médium espiritista argentino. Ha visitado casi todo el mundo dictando conferencias y seminarios. Fue fundador de varias instituciones espíritas en su país y en el extranjero. Tradujo del portugués al español 35 libros del médium orador Divaldo Franco, a quien donó sus derechos de autor. Participó en diversos congresos espíritas internacionales, vicepresidente de la Confederación Espiritista Argentina y miembro del Consejo Espírita Internacional. En este programa hablaremos del espiritismo en el mundo. Y ahora, para ayudarnos, contamos con la presencia de nuestro querido amigo y hermano Juan Antonio Durante. Seas bienvenido al programa Evolucionando. Muchas gracias por la invitación. Es un gran placer para mí participar de esta tarea bonita que están haciendo ustedes de divulgación del espiritismo. Sabe que le estuvimos esperando allá varios años, esperando esta visita para poder tener esta oportunidad de tenerlo con nosotros. Me siento honradísimo con esa forma de manifestarlo, ¿no? Estamos al trabajo y, bueno, debemos colaborar con todos aquellos que son fieles a la causa doctrinaria. Muy bien. Nuestro programa es de preguntas y respuestas. Y el tema de hoy es el espiritismo en el mundo. ¿Cuál es la actual situación del espiritismo? ¿Podrías hacernos una pequeña explanación sobre esto? Sí, yo diría cuál es la situación actual de la humanidad y como consecuencia, siendo el espiritismo una doctrina que da una nueva dimensión a la forma de vida, tiene una gran proyección de presente y de futuro que permite justamente modelar nuestra vida en el Evangelio de Jesús y por lo tanto marchar dentro de la rectitud. De esa manera conseguiremos mejorar un poco la situación de la humanidad. Eso es muy importante. Incluso, mire, aquí la primera pregunta que nos han enviado es ¿cuál es la posición real del espiritismo en el mundo actualmente? Yo creo que eso se refiere un poco también a cuántas personas están adeptos al espiritismo, cuánto tiempo existe el espiritismo. Yo creo que sería eso lo que nuestro amigo quiere saber, ¿no? Bueno, en realidad podríamos decir que en este momento en el Consejo Espírita Internacional existen 24 países que se encuentran representando el movimiento espírita del mundo. En forma numérica no nos es fácil decirlo, porque solamente en Brasil se cuentan por millones, pero hay una gran confusión en el sentido de que si son todos espiritistas, pero eso no entraríamos en el tema ahora porque nos llevaría mucho tiempo. Sin embargo, es muy importante comprender que el espiritismo ha tenido una penetración
increíble en los últimos 20 años en virtud de las grandes necesidades que tiene la humanidad y también el proceso evolutivo que está sujeto a la Tierra. Sí, yo tengo entendido que hay hay federaciones espírita en el mundo entero y que también hay una federación mundial ya. Eso quiere decir que en todos los países ya existen espiritistas kardecistas, ¿correcto? Eso nos ha obligado justamente a crear el Consejo Espírita Internacional, que tiene reconocimiento de la ONU, lo cual demuestra que el espiritismo ya también ocupa su lugar en este concierto de naciones. Y con respecto a la actividad espiritista, bueno, tenemos que recordar que el espiritismo nació en mitad del siglo XIX y se ha proyectado por el mundo entero de una forma realmente que impresiona, porque tiene respuestas a todas las inquietudes que tiene el hombre, sin que esto vaya a menoscabo de ningún otro tipo de religión, claro. Muy bien, ya se respondieron la primera pregunta y vamos a la segunda cuestión. ¿Qué es lo que hace el espiritismo diferente a las otras religiones? En primer lugar, debemos de afirmar que el espiritismo se diferencia de las otras religiones, en primer lugar, porque no tenemos dogmas, no tenemos templos, no tenemos jerarquías, no tenemos rituales. Es una religión estrictamente de carácter espiritual y de vivencias totalmente evangélica. Por lo tanto, no queremos suponer que el espiritismo se encuentre comprendido en las demás religiones representativas que existen actualmente en el mundo. Es una religión que se profesa interiormente. El centro espírita no es lo que se supone una iglesia más. El espiritismo no es un dogma más. El espiritismo es una filosofía de vida, como dijimos con anterioridad, que nos permite de esa manera ir señalando nuestra vida dentro de esos cánones tan bien expresados por el Maestro Jesús. Y también se dice que el espiritismo es ciencia, filosofía y religión. Claro, porque es ciencia, porque es una verdad comprobada por la experimentación. Es filosofía porque al aceptar la reencarnación como uno de sus postulados, nos da una visión diferente de la vida. Y tiene el sentido religioso porque la primera pregunta del libro de los espíritus pregunta ¿qué es Dios? No pregunta quién es, despersonifica a Dios. Pregunta ¿qué es Dios? Y los espíritus superiores responden causa primera, inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. Por lo tanto, no puede dejar de ser religioso. Muy bien, se cree en Dios, se cree en Cristo, Sí, y es una forma religiosa. ¿Por qué los espiritistas afirman que el espiritismo es la tercera revelación prometida por Jesús? La primera revelación fue la de Moisés, que él, al traer las tablas de la ley, trae una ley que tiene vigencia hasta el presente. Por lo tanto, es una cuestión que no podemos dejar de considerar. Ahora, es la tercera revelación porque la segunda fue la de Jesús, que él prometiera que llegara una tercera, y es el espiritismo. Bien, lamentablemente tenemos que hacer una pequeña pausa para comerciales cuando teníamos la explicación en su punto mejor, pero quizás lo tocamos después. Ya saben, comerciales.
a otra cuestión más. ¿Cuál es la diferencia entre la doctrina de los espíritus de Allan Kardec y las otras? Macumba, vudú, santería. El espiritismo nació por boca del fenómeno, pero puede prescindir totalmente de él porque es una doctrina de carácter espiritualista. Trae una trascendencia, surgió una filosofía, en cuanto que las otras expresiones que usted manifestó son netamente de carácter fenoménico. Es una facultad psíquica, pero que no tuvo la trascendencia de un cuerpo doctrinario que tuviera el fundamento de la doctrina de Jesús. O sea, eso que citamos, la macumba, el vudú, la santería, son comunicación con los espíritus. Nada más. Pero sin el conocimiento profundo de lo que es el espiritismo en sí. Y sin trascendencia porque queda en el fenómeno propiamente dicho en ese momento. No hay un cuerpo doctrinario que pueda trascender. Se queda totalmente en el fenómeno mediúmnico. Y podríamos, para ampliar, ¿cómo podríamos entender qué tipo de selección de espíritus son los que están en un sitio o están en otro? ¿Hay una diferencia en eso? Bueno, tendríamos que aclarar que de acuerdo a las necesidades de la asistencia, los espíritus se manifiestan. Los espíritus no son selectivos nada más que por las necesidades y los méritos de los hombres que están en la tierra. Por lo tanto, la presencia de aquellos que puedan estar haciendo esas manifestaciones están apenas tratando de cumplir con las necesidades de los que van a consultar. Sería la antesala del conocimiento espiritista que facilitaría, por medio del fenómeno en este caso, un interés que venga a traer las respuestas que esos fenómenos no traen. Ok, en muchos casos hay mucha gente que frecuentan esos tipos de comunicaciones espirituales y no entienden que no es lo mismo estudiar la ciencia, estudiar la realidad del mundo espiritual, estudiar lo que somos como esencia, como espíritu, a simplemente ir a ver una manifestación como usted bien lo explicó. Yo creo que en ese punto es lo que quizás la gente en sus casas están queriendo comprender, esa diferencia. Es que el fenómeno en sí no aclara ni convence. Lo que nos lleva a la profundidad del conocimiento es lo que realmente aquieta todas nuestras inquietudes, valga la redundancia, porque todos nosotros nos preguntamos: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? Como usted muy bien anunciara. Pero el fenómeno en sí solo no nos informa. Entonces tenemos que ir a la fuente, que fue justamente por eso el espiritismo es una revelación divina, porque nos trae esa trascendencia que nos permite pensar de nuestros orígenes y en nuestro futuro. Ok, ¿y qué podríamos decir a nuestra teleaudiencia, a las personas que van a esos rituales? ¿Qué podríamos aconsejarlo? ¿Qué podrían hacer ellos para enterarse mejor de cómo funciona todo eso? Bueno, si nosotros hiciésemos marketing, tendríamos que decirles frecuenten las casas espiritistas, y no nos parece correcto porque nada puede ir en desmedro de otros pensamientos religiosos. Pero la propia inquietud nace en el individuo que frecuenta determinadas casas y va e indaga, porque tiene una necesidad interior de respuestas. Por lo tanto, solo el hombre llega como el agua, busca sola su cauce. En su momento adecuado. Correcto. Tendrá la enseñanza adecuada. Y tal vez a los que quieran conocer más, no necesitan ir a las casas espíritas, pero adquieran el libro de los espíritus, que ahí nos aclara, son 1019 preguntas y respuestas dadas por los espíritus. Yo creo que está bien aclarado para nuestro amigo.